Estamos comenzando una nueva entrega del ciclo Valores y lo hacemos con la socióloga feminista Liliana Pertuy. Ya lo hemos hecho. Esta es una segunda instancia porque pasaron cosas, Liliana. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, pasaron cosas, ¿no? Vamos a contar qué cosas pasaron. Bueno, son esos momentos como, ¿no? Uno va acumulando y en un momento hay un salto, ¿no? Hay una pieza que se acomoda. Que se acomoda. Y en realidad lo que pasó es que el viernes pasado, el 14 de octubre, la jueza de 33, de primer turno, procesa, hace lugar al pedido del fiscal, de Ricardo Percivale, el procesamiento de 3 militares de nuestra causa. Y sí, me sonrío, porque... Es como un alivio porque de alguna es manera. Alivio, porque tengo esa serena alegría de, como bueno, de una etapa de 47 años, ¿no? Que es como, bueno, es la vida. Y la vida de muchos, bueno, casi toda la vida nuestra, porque éramos muy chicos cuando nos sucedió, jóvenes. ¿no? Muy jóvenes. Y, Gurises, podríamos decir, ¿no? Sí, claro, adolescentes. Y bueno, y quedás como, se hizo, ¿no? Yo igual fui tan tenaz que fui de las que siempre estuve, muchas estuvimos y algunos otros también. Mi hermana el otro día decía, bueno, yo hice la denuncia, pero bueno, a vos, yo te veía y decía, está ahí, sigue, décadas, ¿no? No piensen que era todos los días, no. Era toda la vida, porque uno también en el medio de todo hizo la vida, por suerte. Claro. Y ella me decía eso, digo, claro, es que yo siempre digo que tengo un componente oriental, no de la República Oriental, de la cultura oriental que es esa la cosa. Persistencia. Sí. Y la tengo, ¿sabes? Yo creo que sí, y eso me ha dado como fortaleza, ¿no? Porque para ser persistente hay que tener paciencia. Yo recuerdo una vez que te llamé, que hablamos para una entrevista también, y tú terminabas de salir de una de esas recorridas por lo que había sido el centro de detención y tortura, y me decías, conversamos en un ratito. Eran instancias muy fuertes esas. Sí, esa vez me acuerdo. Creo que estaba volviendo en el auto con el abogado y un día horriblemente frío y feo. Caía grosco. Como el de hoy. Sí, un frío, sí, agua nieve caía. Y sabés que, sí, yo recuerdo ese día, patente obviamente, pero además que salí corriendo de cuartel. ¿No? Esa cosa de, cuando terminó la recorrida, les digo, ya está, me puedo ir, parecía, y salí de verdad corriendo de cuartel. Y sí, y me tomo esa, que tampoco es nada, es como un momento para decir, a ver, ordenemos, volvamos al eje, y esto es lo que hay que, ¿no? A mí me parece que está bueno, eso lo recalco porque capaz que sin esa condición, digamos, no hubiera podido. No hubiera podido, no tanto tiempo. Claro. Y sí, me reconozco en eso, en la paciencia. Y en estos procesamientos que tú nos vas a estar recordando ahora, ¿hay conformidad en cómo se dieron? Sí.
yo creo que además la jueza, quiero aclarar que yo no soy abogada, no sé nada, pero bueno, yo leí ahí la sentencia y procesa por ¿no? daños, yo qué sé, cosas graves, ¿no? Privación de libertad, todo eso, y termina diciendo que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eso me parece que también hay que valorar, y que en realidad hubo pruebas, si no la justicia en el Uruguay no hace cosas en falso, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Pero además desglosa el expediente, pide que manda a jefatura para que se sustancie, para que digan, yo no sé hablar en esos términos, pero calculo que es que fijen domicilio de 3 médicos militares que eran de los que nos controlaban para que nos siguieran torturando, ¿no? El papel de los médicos fue macabro en esas épocas, ¿no? De los médicos militares. Sí, sí. Claro eso, de los médicos militares. Parecía obvio, pero está bien aclarado. No, porque el público se renueva. Y entonces capaz que, de los médicos militares en la tortura, ¿no? Ellos controlaban en todo aparato de tortura para, sobre todo las nuevas generaciones o la gente que recién se acerca a estos temas, había un equipo médico que cumplía ese rol, no era para salvar al torturado o la torturada, era para controlar si podían seguirle aplicando la tortura. Esto es la antítesis de lo que es su juramento hipocrático, ¿no? Bueno, ese rol cumplieron. Y bueno, y a veces a una se le pasan cosas, ¿no? Entonces cuando yo leo eso digo, qué interesante esto de la jueza, ¿no? Que quiera que vayan estas personas, estos médicos, personas, yo soy buena gente, digo personas, a esta gente, a estos seres. Y para que vayan a declarar, no tengo idea de si viven, de nada, ¿no? De dónde están, pero eso me pareció muy, muy, muy o sea importante. que la satisfacción es el fallo en sí mismo. Sí, sí, yo creo que sí, y bueno, y hizo lugar al pedido de captura internacional que tiene hoy captura internacional Wellington Saley, que era alférez, joven, ahí empezaba su trayectoria delictiva, no sé cómo llamarle, que es uno de los asesinos de Barríos, el químico chileno que era de la dictadura de Pinochet, que estaba disparando y había venido a Uruguay, vivía acá en Uruguay, y es en el gobierno de la calle Herrera. Ahí hay como cómo funcionó el Plan Cóndor. Digo funcionó, capaz que sí, esperemos que no, ¿no? Pero hasta ahí uno puede decir, mira cómo funcionaba esta cuestión de, porque son, Berríos dispara de ellos mismos, ¿no? Sí. De los militares que había apoyado, ayudado y era parte de la dictadura. Se refugia acá, se esconde acá. No se en Parque del Plata, ¿no? Sí, en el Pinar o por ahí, sí, en Parque del Plata, ¿no? Aparecen las dunas muertos. Pero quienes lo persiguen, lo encuentran, son militares uruguayos. Entre ellos, Wellington Saley. Y bueno, y Radaeli, que es de Cabildo Abierto. Que estuvieron presos en Chile. Saley se quedó en Chile. Bueno, pidió captura internacional la jueza. Y bueno, y se va a seguir investigando. Claro. Esto seguramente trasciende lo personal, ¿no? Sí, tiene una incidencia a nivel de la sociedad uruguaya. Yo creo que sí, o que ojalá, ¿no? Porque en realidad creo que, saliéndome de que es mi historia, en realidad ya hace tantos años y
y uno ha hecho tanta, ¿no?, testimonio, todo esto que ya es parte de... Yo a veces digo, es como que yo me salgo de la historia y la miro, ¿no? También por los años, pero también por la profesión, ¿no? Esta cosa Claro, de mirar sí. el hecho... Y por una cuestión de sanar también. Sí, por favor. Si uno no se sale, no puede, no hubiera podido. Y entonces, sí, el otro día un colega tuyo me decía, claro, porque esto, si uno lo piensa, es como, decía él, ¿no? Una persona joven, es como muy aberrante o muy no me acuerdo la palabra que sé, porque eran casi niños ustedes, porque eran, no, como que él quería digerir. Tratar de entender. Claro, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir llevar a esa cantidad de gurises y gurisas en cana, torturarlos, perseguirlos, prohibirles, es decir, hacer un plan sistemático de exterminio, porque en realidad lo único que no vamos a matar. Pero no, porque bueno, no es que no estudien, que no, los padres no tengan la patria potestad, que no, es decir, reiterado, ¿no? Prolongado en el tiempo, claro. Una cuestión como con un sadismo. El no permitirles estudiar. Ahí va, entonces vos decís, claro que esto tiene que trascender, porque esto no le puede ocurrir a nadie, ni grande ni nada, pero mucho menos a niños, a niñas y adolescentes, ¿no? Es como, por eso a mí me parece que ojalá sirva de toma de conciencia, ¿no? De que son hechos aberrantes, ¿no? De que eso. En estos días, Liliana, ha estado bastante comentada una película argentina, 1985, y la traigo porque, bueno, ahí se muestra un proceso judicial en Argentina. ¿Es comparable lo que ha pasado en Argentina a nivel de procesamiento de los militares con lo que ha pasado en Uruguay? No. Mira, antes de contestarte esto, que yo sí tengo mucha opinión sobre eso y digo que no, rotundamente, mira lo que son las cosas. Esto pasó el viernes 14. Yo el lunes, no sabía, yo no supe hasta el lunes. El lunes fui a ver Argentina, 1985. Cuando salgo, tengo un mensaje de Ricardo Percivale, que me manda la sentencia. Había salido, viste, cuando salí de Argentina, que todo el mundo vaya a verla porque es impresionante. Así, ¿no? Salís como, esto es fuerte, ¿no? Y bueno, y ahí el mensaje. Mira, le escribí, le llamé inmediatamente, le dije, no puedo creer las coincidencias de la vida, ¿no? De esta cosa de los dados de Dios. Pero te voy a contestar tu pregunta. Yo creo que no, que Argentina de verdad tuvo otra postura, y no solamente porque hubo ese juicio y porque es trasera y la gente joven, abogados jóvenes se jugó, que es maravilloso. Yo quiero resaltar eso, porque los veteranos no lo apoyaron, queda clarísimo, no lo apoyaron o no se querían jugar, ¿no? Era muy difícil en aquellos años, recién salidos a la democracia, ¿no? Claro. Estaban ahí las fuerzas represivas. Sí, además queda subyacente, si bien no se dice expresamente, un pacto, ¿no? Sí, claro, claro. Pero a mí me parece que estuvo todo eso, estuvo esa valentía, ¿no? De trasera, de esa cantidad de abogados jóvenes que hicieron esa investigación impresionante, y juntaron evidencia de una manera, de la gente que se animó a declarar en ese momento tan incierto también, claro, y con tan poco tiempo, ¿no? De lo que les había sucedido, con todo a flor de piel. Había detrás de todo eso gente que quería saber la verdad y la justicia. Había gente movilizada. Yo recuerdo eso de la Argentina. Porque los procesos nunca se dan en el aire y en el vacío. Y nunca se dan
porque hay un iluminado, un salvador. Hay gente que avanza más que su tiempo. Yo eso sí creo. Que no son salvadores, no son mesías, yo en esas cosas no creo, esas cosas nos llevan siempre a derrotas, ¿no? Lo que hay son procesos colectivos con alguna gente que está un poquito más adelante que el resto, que ve más allá y que dice es por acá, ¿verdad? Eso, si uno analiza los momentos históricos, yo siempre digo, pasa eso, fíjense que pasa eso. Y ahí en Argentina había eso. ¿Por qué? Porque habían tenido Malvinas. Yo lo adjudico a eso, ¿no? Y Malvinas fue como, no, les explotó, les explotó. Capaz que si no hubiera habido Malvinas, no sé, pero bueno, eso ya es hacer futurología o tirar, ver la bola de cristal, que no estamos en esto. A mí me parece que eso hizo que el argentino hubiera otra base. El empecinada cuestión de la búsqueda, ¿no? de los desaparecidos, bueno, fue una masacre, ¿no? 30.000 argentinos. Yo en todos estos largos años he tenido contacto con gente, con hijos sobre todo. Fui, por ejemplo, a Córdoba, a La Perla, y es tremendo. Se me eriza todo ahora cuando lo recuerdo. Y cómo ellos han mantenido. Y yo creo que sí, que ese primer juicio, que después vinieron los pactos y aquello del punto final, todo eso es parte también. Pero eso fue un mojón que dejó una rendija o un intersticio, no importa, para lo que vino después, porque ellos siguen hasta el día de hoy con los juicios, ¿no? Y con la búsqueda de la verdad y de la justicia. Yo creo que nos pasan el trapito, ¿sabes? Te propongo hacer una pequeña pausa. Ya volvemos enseguida. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del BPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los lentes de contacto son una opción muy cómoda para usar de forma alternativa a los anteojos. Existen muchos tipos para todas las patologías. Las pruebas son sin costo y con acompañamiento en la adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Retomamos entonces esta charla con Liliana Pertuy y lo hacemos desde el ámbito sociológico. Bueno, capaz que es muy vanidoso, yo que digo, desde mi lado, que no tengo ningún elemento. Pero bueno, en esta pausa conversábamos de esa mirada tuya, de una posible explicación del fenómeno de la justicia argentina y el tema de la sociedad que tú decías muy gráficamente, que va buscando como el agua esos intersticios para ir encontrando su cauce. Y me pareció muy importante. En otra de las charlas de este ciclo, alguien decía que habría que analizar como sociedad por qué surgieron esos movimientos, esos torturadores, básicamente varones, y cómo la sociedad les ha permitido mantenerse en la impunidad. Eso debe ser todo un desafío para tu profesión, ¿no? Sí, muy interesante además, y creo que para nada ha planteado como problema. Ojalá haya, y que salgan algunos colegas y algunas colegas a decirme, no, estamos mirando esto, ¿no? Yo no tengo idea de si existe, pero sí, yo creo que hay que analizar desde todos los ángulos lo que nos pasa y lo que le sucedió a este país en concreto, ¿no? Ya que estábamos en el bloque anterior hablando de Argentina. Si la Argentina estaba acostumbrada, vivía de golpes militares, sí. ¿No? Históricamente. Este es el periodo más largo y ojalá que para siempre de vida democrática en la Argentina y en todos lados, no queremos que vuelvan. Pero en Uruguay es como, ¿no? Es algo que hay que estudiar, no solamente desde la politología. Yo creo que hay que buscar ahí algunos otros clivajes, ¿no? Que nos den explicación a por qué surgen esta gente. Así como yo decía, bueno, siempre hay uno que va más adelante. Bueno, también para ir para atrás hay gente que va mucho más, ¿no? Y en realidad, por un lado creo que hay ahora este libro que sacaron los historiadores, ¿no? Me acuerdo de Caetano, pero quiero acordarme de la mujer porque siempre nos acordamos del varón. Tremendo. Perdón. Broquetas.
Magdalena. Magdalena. Bien, gracias, porque tenemos que acordarnos también de las mujeres. Y bueno, sí, hacen todo un estudio de cómo el fascismo y los sectores regresivos han estado en la constitución de nuestro país históricamente. Creo que en la vez anterior hablábamos, ¿no? Los apellidos, cómo se identifican, claro, de la ultraderecha, todo, bueno, los Manini y todo esto, ¿no? El propio herrerismo como un lugar de encuentro de estos sectores más regresivos, ¿no? Hablando sociológicamente, que tienen su expresión política también en la derecha o en la ultraderecha. Y ahí hay como nidos de incubación de cosas muy, creo yo, muy atrasadas. Y por otro lado, como la democracia uruguaya, ¿no? Ejemplar, larga democracia, ¿no? No logró contener. Y cómo a los demócratas uruguayos nos agarró de sorpresa. Porque yo creo que nos agarró de sorpresa el proceso de regresión, ¿no? Que empieza en los 60, el golpe de Estado mismo, que aparecieran sectores dentro de los militares capaces, pero capaces de dominar a todo el resto, ¿no? Porque no es que esto fue un grupo, una banda que hizo. No, fue un grupo importante de gente que lideró y logró convencer al resto de los militares, porque yo no estoy diciendo que todos sean fachos o ¿no? Torturadores, pero los convencen, logran tejer una estrategia que los involucra a todos, los hace cómplices hasta el día de hoy, porque es increíble cómo no hay desprendimientos de estas Fuerzas Armadas, pasados tantos años de reconquistar la democracia, que digan, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero también hicieron carne en una parte de la sociedad, ¿no? Bueno, y por otro lado... Y no había redes en ese momento, porque hoy le echamos las culpas de las redes. No, y al hicieron aparato... carne, claro que hicieron carne. Y bueno, pero no había redes, pero había diarios, había radios, había gente que hablaba en las radios y fomentaba esto. Había Al Rojo Vivo, me acuerdo. Porque miren, hay cosas que a veces uno dice, pero esto no tiene que ver con esto. Tiene que ver. Sociológicamente tienen que ver. Yo voy generando condiciones de que la vida no vale nada. Hablo todos los días de que descuartizan, queman, que no es que no hay que hablar. Sí, pero se naturaliza. Se naturaliza, después aparece, sí, el descuartizado, el quemado, el no sé qué, la violada, el preso en el cuartel, torturado y hecho pelota. Sí, todo una persona con 33 perdigones y es como una noticia más. Es una noticia. Entonces, todo esto se va naturalizando, va generando las... ¿Cómo empezó el nazismo o el fascismo? Antes, ¿no? La ascensión de Arturo Huy. ¿Cómo empieza esto? Y porque se generan condiciones, y hay quienes generan, porque no es espontáneo, porque de última lo que hay son intereses, siempre, en las conductas, en las acciones humanas. Ahora, en el caso de Uruguay, tú decías, bueno, tiene un origen, todo esto en los años 60, pero también veníamos de una época capaz, podríamos decir, de muy diferente. Quiero encontrarle una expresión que sea más alegre, más feliz para definirla, pero el Uruguay era aquel de las vacas gordas, el de la Suiza de América. Uruguay de alguna manera se había convencido que estaba fuera de América. Sí, había un Uruguay, una parte de un Uruguay, sí,
mira lo que voy a decir, yo soy de 33. Ujú. Entonces, había una parte, sí, así, que tenía un relato, ahora que se usan los Ujú. relatos, que no es nuevo, siempre hay relatos. Siempre. Relatos que a veces son necesarios Ujú. para las construcciones de las naciones, de los pueblos, de los países. De eso, ¿no? Que era, para hablar en términos de ahora, era también muy metropolitano. Ujú. Era un relato de una vaca, de las vacas gordas, que ahora voy a hablar de las vacas gordas, de un Uruguay que tenía una buena vida, porque había trabajo, porque había fábricas, porque había gente, pero también había otro Uruguay donde se criaban las vacas gordas. Ujú. El Uruguay rural. Del interior, el Uruguay rural, el Uruguay de los peones rurales. Yo vengo de 33, de las arroceras, Ujú. de las condiciones tremendas de trabajo que vivían esa gente, ¿no? Entonces ese fue un relato de cierta intelectualidad. Yo creo que sí, muy Metropolitana. metropolitano, y había otro Uruguay que también era, y un relato también muy urbano, ¿no? Que yo no digo que no existiera, porque este es el Uruguay, sigue siendo así, porque los pueblos, los países no cambian, y ahora soy todo urbano, es más urbano ahora. Ujú. Pero la mentalidad no es que cambia, es lo que más cuesta cambiar, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo los ranchos, los ranchos en 33, y la gente escuchando a un personaje nefasto que era Chicotazo. Saravia, Saravia, que era colorado, pachequista, diciendo cosas. Y en esos ranchitos de Fajina, que no sé si ustedes saben lo que es la Fajina, es el rancho hecho, ahora los ecologistas me van a aplaudir, pero en aquel momento era tremendo vivir en un rancho de Fajina, sin piso y sin baño. Ujú. Bueno, no había baños en las casas hasta que llegó el gobierno de Gerardo Amaral a 33, que hizo un plan para baños, yo no podía creer, 2005, porque las casas no tenían, había no sé cuántas casas que no tenían. Pero en aquella época que yo era niña, en esos ranchos de paja con barro, que eso es la Fajina, la pared de paja con alambre o con vía cerro, ¿no? Rancho. Y todo de paja, y le ponen barro, hacen la pared, no tenían piso. Escuchaban al gordo Saravia, pachequista, insultando y diciendo cosas no políticas, que también son políticas, de vecinos y vecinas de 33, porque eran tupamaros. Ujú. Entonces, no decía que iban a cambiar, no, que querían hacer la revolución, no eso que acá capaz que ni de Lenin, ni de Mann, ni de Prokoski, como dice Cita Rosa. No, él todos los días decía de tardecita que fulanito, que era un sinvergüenza, que esto, ¿entendés? Que indicándole a la gente, a los vecinos, que todos conocían y veían pasar, que era de lo peor. Eso, machacado como cual gota, entra en esa gente que no cedía a la educación, porque está bien, teníamos a Varela y tenemos a Varela y no son, pero todos iban a la escuela en los 60. ¿Cuántos iban al liceo? Cuando yo iba al liceo. No iban todos. Eso también estaba ahí. Ujú. Y ese también era el Uruguay de las vacas gordas. Y sí, para que hubiera vacas gordas, Había gente flaca. había gente muy flaca, guricitos muy flacos, guricitas muy flacas. Entonces, yo creo que tenemos que ver que a veces la izquierda política no
no lo entiende. No, es difícil eso. Yo tampoco ahora, porque yo ahora soy más montevideana que olivareña, pero claro, hago el esfuerzo, ¿no? Hago el esfuerzo de recordar estas cuestiones, ¿no? Y eso, por supuesto que debe haber cambiado en 50 años, yo no sé, no vivo ahí, no estoy ahí. Pero esas mentalidades cambiaron. Ahora con esto que tenemos todo el día a nuestro alcance, no entrará porque ojalá la derecha hiciera discursos políticos. Uh-huh. ¿Ves lo que voy a decir? Sería una buena derecha. No hace discursos políticos de la política. Sí, con todo contenido. Es político, con contenido, sino que hace esto otro, ¿no? El desprestigio permanente. Es igual a lo que hacía Sarabia en la difusora 33, todas las tardecitas. Y ya que comenzamos esta charla hablando de la justicia, eso mismo a veces parece que se hiciera con la justicia, cuando algunos actores políticos dicen, nosotros vamos a respetar el fallo de la justicia, pero... ¿Va un pero allí? No tiene que ir, porque la separación de poderes y que tengamos el poder judicial, ¿no? Uh-huh. El poder legislativo y el ejecutivo son los pilares de la democracia. Uh-huh. Que la democracia es, por favor, trabajemos para perfeccionarla, para hacerla más democracia, más justa, ¿verdad? Claro. Pero eso es la gota esa que va horadando y te va generando que duda, el pero. El pero es la peor palabra que existe, en serio lo digo. Yo siempre decía, cuando la gente dice, en cualquier ámbito, qué bien esto, qué bien que hiciste pero ya está. Claro. Lo bien que te dijo antes es mentira. Sí, o quedó reducido a una mínima expresión. El pero, claro, anuló. El pero es, porque el pero siempre es mucho más grande después. Claro. Abrió la puerta para otras cosas. Entonces, esas son cosas que van construyendo esto, ¿no? El descreimiento, el que la gente, se trague versos, ¿no? Como se han tragado. A mí me da pena, ¿no? Bueno, vivir lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que hay esto, ¿no? Insuficiencia alimentaria en un país que produce alimentos para 30 millones de personas. Y somos 3 millones y hay insuficiencia alimentaria en el 15% de los hogares uruguayos, ¿no? Esto debería ser una vergüenza nacional, un escándalo. En Uruguay no puede haber gente que no coma, pero en una noche, si quiere cenar. Eso tiene que ser. Nosotros tenemos que garantizarle a la gente, sea del partido que sea, hay que garantizarle en el Uruguay a todos los uruguayos y las uruguayas y a todos los que viven en este territorio que tiene comida y comida de calidad. Porque producimos comida de calidad, no solamente arroz, que también es de buena calidad. Liliana, redondeando todo esto que hemos estado conversando, te queda un mensaje esperanzador una vez más. Sí, yo, mira, aunque la vida me ha dado, ¿no? Sí. Me ha dado duro. Pero bueno, también... Pero podemos decir que tú le has dado duro a la vida también. Yo sí. Yo le he dado duro, sí. Por supuesto que hay momentos en que uno queda muy malherida, he estado muchas veces muy malherida, pero bueno, salgo, no sé. Tengo esa cosa de que camino por la cornisa y encuentro como el agua. El cauce. Yo creo que el mensaje es que siempre vale. El otro día escribía algo, ¿no? Porque tenemos muchos compañeros que no pudieron ver este día, porque murieron antes. 7
van muertos, la mayoría de ellos antes de los 60 años. Y uno de ellos es mi hermano. Entonces yo, que cumplió años ayer, 21. Y entonces yo escribí algo ahí, decía que siempre vale el mejor camino. ¿Y cuál es el mejor camino, no? Que no quiere decir que sea el más fácil. Es el del humanismo, es el del amor, porque uno no sale adelante si no quiere, si no ama. Es de verdad esto. Si uno está cargado de veneno y de odio, y no es que yo acá me ponga ahora a dar un discurso, pero creo que los que hemos optado por estas luchas tenemos un componente muy fuerte de amor al prójimo, de amor a la gente, de amor, ¿no? Y una batalla frontal irreconciliable contra la injusticia, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que hasta de niña a mí me sublevaba la injusticia. Y el mejor camino es ese, y confiar en la justicia. Yo muchas veces me enojé porque 47 años es mucho tiempo. Mucho, de verdad es mucho tiempo. Pero bueno, hoy que digo, valió la pena. Vale la pena dar esa pelea, aunque te enojes con la justicia. Aunque haya momentos que digas, no puede ser porque esto otra vez para atrás. Sí, pero es este el camino. No hay otro. Nunca tuve en mi mente la idea de venganza, abandonar. De abandonar, no. Pero tampoco ni de revancha, ni de... Cuando ahora me preguntan si estás sí, estoy feliz. Pero estoy feliz por esto. ¿Qué les pase a estos seres que no son ni humanos para mí? Bueno, es la justicia la que va a decidir. Yo no. Y la vida misma. Y la vida misma. Liliana, muchas gracias. A vos, una vez más. Como siempre. Finalizamos entonces así una nueva entrega de este ciclo, Valores. Muchas gracias. Nos reencontramos.